Muy buenos días, queridos alumnos, les habla el profesor José Romaní. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la evolución. ¿Quién de ustedes no ha visto la película Jurassic Park? Si observamos la película nos daremos cuenta que existían unos animales de diferentes tamaños llamados dinosaurios. ¿Qué son los dinosaurios? Los dinosaurios son animales terrestres, son los más grandes que existieron en su tiempo, con diferentes tipos de alimentación. Pero, ¿a qué quiero llegar con estos? Estos animales, estos animales se extinguieron aproximadamente 65 millones de años y dieron origen a las que nosotros conocemos actualmente como reptiles, donde están los cocodrilos, donde están los lagartos, las serpientes. También originaron a las aves. Todo este cambio le vamos a denominar evolución. ¿Qué es la evolución? Para entender un poquito acerca de la evolución, podríamos decir que la evolución son procesos continuos de transformación de las especies. Estos cambios se van a dar a través de la generación y generación. Es por eso que a partir de los dinosaurios que quedaron, evolucionaron a los que nosotros conocemos como reptiles en la actualidad. Continuando con los temas jóvenes, vamos a explicar un poco acerca de las teorías evolutivas. Primera teoría evolutiva, denominada la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Esta teoría fue planteada por el que propuso el primer término biología. ¿Quién fue? Exacto, Jean-Baptiste de Monnet, conocido como el Caballero de Lamarck. Este personaje propone en su libro, en el año 1809, su libro llamado Filosofía Zoológica, una hipótesis muy interesante, a la cual llamó el uso y desuso. Él mencionaba que si un órgano se utilizaba, este órgano iba a evolucionar, pero si se dejaba de utilizar, este órgano se atrofiaba. Por eso que utilizó como ejemplo al cuello de la jirafa. Él mencionaba que en un ambiente habían jirafas de cuello corto, las cuales la necesidad de conseguir su alimento hizo que estos animales empezaran a utilizar su cuello. Este órgano evolucionó y según Lamarck, esta característica se heredaba. La jirafa de tener cuello corto pasaría ahora a tener cuello largo. Segunda teoría evolutiva, teoría de la selección natural, planteada por el inglés Charles Darwin en el año 1859. Él publica un libro sobre el origen de las especies por el modo de la selección natural. Él utilizó como ejemplo al pico de los pinzones. ¿Qué eran los pinzones? Los pinzones eran unos pequeños pájaros. La diferencia más importante entre las especies se encontraba en el tamaño y la forma del pico. Estas estaban plenamente adaptadas a las diferentes fuentes de alimentos. Todos los pinzones eran de color negro o marrón. Charles Darwin estudiaba la población. Él mencionaba que en una población existían diferentes individuos y esta población era numerosa. Que cuando existían cambios ambientales, como por ejemplo había más reproducción, pero en cambio disminuía el alimento, aparecían más enfermedades, y estos animales lucharían por sobrevivir. ¿Y quién era el intermediario en todo ello? La naturaleza. La naturaleza escogía
al más apto. El más apto entonces iba a sobrevivir y este tenía la capacidad de generar nuevos descendientes. Muy bien, tercera teoría mutacionista. Esta teoría fue planteada por Hugo de Bryce en su libro Teoría de las Mutaciones. ¿Qué nos habla Hugo de Bryce? Acerca de las mutaciones. ¿Y qué son las mutaciones, jóvenes? Las mutaciones vienen a ser cambios discontinuos de origen interno. En estos cambios discontinuos no interviene el medio ambiente. Muy bien, a continuación hablaremos de algunas evidencias evolutivas. ¿A qué le llamamos evidencias evolutivas? Pues ¿cómo sabemos que existieron los dinosaurios? Gracias a las evidencias evolutivas. Una de esas evidencias evolutivas es la paleontología. La paleontología, jóvenes, se va a encargar de estudiar los fósiles. Gracias a los restos de huesos podremos estudiar entonces la evolución del hombre. Otra evidencia evolutiva es la comparación de los órganos. Existen tres tipos de comparación. Tenemos los órganos homólogos, los órganos análogos y los órganos vestigiales. ¿A qué le llamamos órganos homólogos? Se le llama órganos homólogos aquellos que tienen el mismo origen, la misma estructura, pero diferente función. ¿A qué le llamamos órganos análogos? Aquellos que tienen diferente origen, diferente estructura, pero la misma función. Y el tercer órgano son aquellos órganos vestigiales o rudimentarios. Por ejemplo, no tenemos un huesito llamado coxis, es un órgano vestigial. También el apéndice es un órgano vestigial porque en la actualidad no hay una función conocida. Ejemplos entre órganos homólogos y órganos análogos. Por ejemplo, podríamos hablar la estructura. El brazo del ser humano es un órgano homólogo, las aves, ya que tienen el mismo origen, la misma estructura, pero la función es diferente. Por ejemplo, nosotros será para escribir, para hacer actividades, en cambio las aves será para volar. Ejemplos de órganos análogos. Por ejemplo, las alas de la mariposa y las alas de las aves. Tienen diferente origen, diferente estructura, pero la misma función. ¿Cuál será la función? Volar. Por eso se llaman órganos análogos. Y bueno, llegando a la parte final, jóvenes, muy agradecido por su tiempo. Espero les haya agradado el video. Y no se olviden dejar sus comentarios. Gracias por su tiempo. Será hasta el próximo video. Hasta luego.